Nuevamente, muy buenos días. Tengo el gusto de compartir esta participación con nuestra directora de acceso del área internacional, Liliana Irazú, y presentar a ustedes este trabajo que se ha desarrollado, que ha impulsado también el INAI, donde prácticamente, como ustedes saben, el INAI lidera este grupo y por lo tanto nos es muy grato compartir con ustedes los resultados del reporte sobre la encuesta exploratoria de los sistemas legales. Parece que este tipo de encuestas nos ayudan a ubicar cuáles son aquellas coincidencias y cuáles son las limitantes que tenemos con base a la naturaleza jurídica de los organismos garantes que representamos. De manera que vamos a proyectar para ustedes y al final abriremos una sesión de preguntas y respuestas para que conozcan cuáles fueron los resultados precisamente de esta encuesta. Como ustedes bien recordarán, las prioridades estratégicas de ICIC resaltan dentro de sus objetivos poder aprovechar el talento, la cooperación, las capacidades y el desempeño también de nuestra membresía. Y es así que en el año 2022 el secretariado de la ICIC lanzó esta convocatoria para recabar las expresiones de interés de aquellos miembros que desearan participar en alguno de los 4 grupos de trabajo de la ICIC, destacando entre ellos el de jurisprudencia o casos jurídicos. Este grupo, les recuerdo, tiene 4 objetivos. El primero, emitir criterios administrativos que sirvan como referente en las resoluciones de los organismos garantes de acceso a la información. En segundo lugar, también generar análisis comparativos en la materia. Y en tercer lugar, difundir el sentido de las resoluciones más relevantes, sobre todo a nivel global. Después del cierre de la convocatoria de este grupo de jurisprudencia, quedaron participando, es decir, el grupo estuvo conformado por el órgano garante de acceso a la información de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, la Autoridad Nacional de Protección de Datos y Libertad de Información de Hungría, el proyecto de libertad de información de la Oficina de Gestión de Proyectos de aquí, de este país, de Filipinas, la Contraloría General de la Unión de Brasil, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Perú, el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Por cierto, está conectada la comisionada Lupita, que representa al INFOEM, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México, el INAI, la Comisión de Acceso a Documentos Administrativos de Portugal y finalmente la Comisión Federal para la Protección de Datos y Libertad de Información de Alemania. ¿Qué vino después? El pasado 10 de marzo del 2023 se celebró esta primera reunión del grupo de jurisprudencia para que se pudiera presentar el plan de trabajo y las actividades proyectadas para este año, las cuales incluían, entre otras, el poder desarrollar sesiones periódicas, generar un reporte de los sistemas legales, esto con el propósito de conocer los puntos en común y al mismo tiempo la diversidad de las resoluciones de acceso a la información que construyen nuestros organismos garantes y compilar un reporte de las resoluciones más relevantes que hayan sido emitidas por parte de la membresía. Siendo esto pues un objetivo fundamental, me congratula mucho en esta mañana compartir con ustedes los resultados y presentar este reporte. Quiero destacar, si ustedes me permiten, que tiene un análisis del formulario de los sistemas jurídicos de la ICIC que fue puesto a disposición de todos los miembros en el periodo del 17 de abril al 12 de mayo de este año. Ahora bien, este instrumento estuvo conformado por un cuestionario de 11 preguntas y 2 secciones que son sistemas legales y resoluciones, y se contó con la participación de 33 autoridades, es decir,
el 40% de la membresía. Ahora bien, vale la pena citar que en este caso el 40% de la membresía fue el que integró esta participación provenientes de América, África, Asia, Europa y Oceanía. El documento en cuestión, y ustedes están viendo ahí esta presentación que desde luego ponemos a disposición de todos ustedes, tiene evidencia sobre los aspectos más comunes en aquellos en los que coincidimos en nuestros sistemas jurídicos de acceso a la información y que incluyen la diversidad de criterios y tradiciones en la construcción de las resoluciones en la materia. El objetivo, como ya les decía, es identificar áreas de coincidencia en los sistemas legales en materia de acceso a la información a nivel global. Hay datos muy interesantes que ustedes van a conocer ahora. También analizar las funciones de quienes están involucrados tanto en la implementación como en el cumplimiento de las legislaciones en materia de acceso a la información, conocer la diversidad de criterios utilizados por los órganos garantes en la construcción de las resoluciones de acceso a la información, asimismo determinar el alcance y la fortaleza de las resoluciones de acceso a la información y también de las medidas de apelación y facilitar el intercambio de las mejores prácticas, esto en materia de los sistemas jurídicos y también de la membresía de la ICIC. Pasemos ya entonces, a los resultados. Se informa que la primera pregunta fue: ¿qué tipo de institución de supervisión es? 15 autoridades apuntaron tener facultades concurrentes para garantizar tanto el acceso a la información limitado de las de las excepciones. Es decir, tienen ahí muy bien delimitada cuáles son aquellos aspectos en donde no pueden proceder y que se constituyen como puntos excepcionales, formatos abiertos, prontitud y al menor costo razonable. Ahora bien, en cuanto a la pregunta número 2, dice, indique la función de la institución de supervisión de acceso a la información según lo ordenan las garantías legales. Se destaca que 24 de las 33 autoridades sí tienen facultades orientadas a velar por la aplicación y el cumplimiento de las garantías legales del acceso a la información, mientras que 16 de las autoridades tienen funciones para resolver, también para revisar esas apelaciones de las personas solicitantes, y únicamente 15 tienen funciones de mediación proponiendo soluciones alternativas para poder resolver esas. Hay que resaltar que 14 autoridades en esta segunda pregunta tienen la capacidad para emitir resoluciones que son vinculantes para los sujetos obligados y solamente 9 tienen la función de establecer sanciones ante casos de incumplimiento. En cuanto a la pregunta 3, ¿cuáles son los principios de acceso a la información incluidos en la legislación? Resaltan como los más comunes estos valores que hemos mencionado: integridad, transparencia en la función pública, relevancia, apertura, divisibilidad, facilitación, rendición de cuentas, accesibilidad, responsabilidad, no discriminación, gratuidad, alcance limitado de las excepciones, que ya mencionaba hace un momento. Hacemos ahora entonces a la pregunta número 4 en la siguiente lámina. Dice así: ¿cuáles son las medidas procedimentales previstas en su legislación para resolver los casos legales? Y ahí se indica prácticamente que en la mayoría, en 31 de 33 autoridades, hay legislación en materia de acceso en las que se establecen medidas procedimentales para resolver los casos legales, así lo requieran. En la mayoría de los casos, las medidas procedimentales previstas incluyen recursos de revisión, quejas,
revisiones no vinculantes, objeciones, demandas judiciales, apelaciones, denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia y medidas de apremio, entre otras. Por lo que hace la siguiente pregunta, en la lámina que verán ustedes, dice, ¿cuáles son los plazos para responder las solicitudes de información? Y el reporte aquí en la mayoría es que prácticamente en 10 de las autoridades indican como plazo de atención 20 días, siendo que en segundo lugar, es decir, con 8 respuestas cada uno, se tienen plazos de 15 o bien de 30 días o incluso se amplía todavía más el plazo. Es importante señalar que diversas autoridades también manifestaron la posibilidad de extender estos plazos por un número similar de días. Sin embargo, para este propósito, la norma les pide tanto fundar, motivar y justificar la determinación, como podría ser el caso de un alto volumen por la cantidad de información que están pidiendo entregar. Ahí está plenamente justificado que se requiera de más tiempo para que se pueda otorgar esa información. Nos vamos a la siguiente pregunta, que es la 6. Dice lo siguiente. De acuerdo con su legislación, ¿cuáles son las sanciones por incumplimiento del acceso a la información? Se tiene que los marcos normativos en la materia establecen una serie de sanciones ante el incumplimiento. Y destaca que en más del 50%, prácticamente 17 de las autoridades encuestadas mencionaron que las sanciones que aplican incluyen responsabilidad administrativa, patrimonial o penal, suspensiones, inhabilitaciones, multas o incluso también amonestación. Ahora bien, la pregunta 7. ¿Cuáles son las secciones, encabezados, contenidos en sus resoluciones? Ahí tenemos que igual, más del 50%, para ser precisos, el 58% de las autoridades que participaron reportaron que las resoluciones sí incluyen diferentes secciones, entre las que se encuentran un apartado de introducción y antecedentes, las solicitudes formuladas por los particulares, la respuesta recibida, los motivos de inconformidad, el análisis técnico, la justificación, decisión o resolución formulada por el órgano de supervisión. Se destaca que 13 autoridades reportan no contar con secciones en las resoluciones porque estas no son emitidas por ellos, sino más bien lo son por otras autoridades, por otras instancias. Aquí quiero dar un ejemplo. En México, pues encontramos que muchas veces los ciudadanos no necesariamente son abogados y no precisamente entienden o deberían de leer toda la resolución para saber cuál fue el resolutivo o qué fue lo que determinó la autoridad. Entonces, desde hace ya varios meses, el Pleno del INAI integra una hoja resumen muy sencilla que tiene pues el objetivo de ser muy clara, de fácil conocimiento y comprensión, para que no sea necesario, no se haga, digamos, necesario que los ciudadanos puedan leer toda la resolución para que después de 50 o 100 cuartillas, 100 hojas, puedan saber qué fue lo que resolvió la autoridad. Ha sido una práctica que ha sido de gran utilidad para las personas que plantean solicitudes de información y que al final desean saber qué fue lo que resolvió la autoridad garante. Muy bien. Ahora bien, pasemos entonces a la pregunta número 7. En esta, como ya les decía, aquí tengo en mis manos la pregunta 8 más bien, que tiene que ver si se utilizan los precedentes o los criterios jurisdiccionales en la resolución. Hay 26, es decir, prácticamente 78% de las autoridades reportaron una respuesta positiva sobre el uso de estos instrumentos para elaborar una resolución.
Y a su vez, 2 autoridades señalaron no utilizar precedentes o criterios jurisdiccionales y solamente 5 de las autoridades no nos reportaron información alguna al respecto. La siguiente pregunta, que fue la 9, la tienen ahí. ¿Pueden las resoluciones ser apeladas por los sujetos obligados? Bueno, pues aquí el 82% de las autoridades manifestaron que los sujetos obligados sí cuentan con medios para apelar las resoluciones de los órganos garantes, principalmente con la intervención de instancias jurisdiccionales. Y solamente el 18% de las autoridades dijeron que los sujetos obligados no tienen medios para apelar sus resoluciones, ya sea porque no están facultados para pronunciarse o bien porque pues las garantías legales del acceso a la información establecen con toda claridad la definitividad de su resolución. Ahora bien, nos acercamos a las últimas 2 preguntas. La pregunta 10. ¿Qué instancia entrega la resolución? Y es importante ahí decir que en 19 casos se reportó que esta determinación es entregada por las personas titulares del órgano garante. En 3 casos, la resolución es entregada por un cuerpo colegiado externo y solamente en una ocasión esta labor es efectuada pues por un área específicamente técnica. Y finalmente, vamos concluyendo en cuanto a la pregunta 11, que fue la siguiente. ¿Emite su institución criterios administrativos sobre casos legales? Se destaca que el 52%, es decir, 17 de las autoridades reportaron que sí emiten este tipo de criterios para los procedimientos en materia de acceso a la información, siendo que, como ustedes saben, pues estos criterios sirven como una medida que orienta las acciones técnicas y de interpretación y desde luego también la argumentación jurídica. 8, es decir, el 24% de las autoridades reportaron una respuesta negativa y 8 instituciones no reportaron respuesta alguna. ¿Qué lectura nos deja todo esto? Bueno, entendemos que las autoridades que participaron en esta encuesta pues actúan con base al marco legal, al marco normativo que les regula. No obstante, sí hay grandes coincidencias y hay algunas otras que podríamos ir a profundidad y analizar qué se puede adoptar, qué se puede establecer. En primer lugar, de estos resultados advertimos estas diferencias, similitudes y características específicas entre los sistemas legales que rigen el actuar de los órganos garantes. También es importante destacar que, dadas las distintas tradiciones jurídicas de los países, hay una variación natural en los mecanismos legislativos de acceso a la información. Hay que recordar que hay países que tienen una larga tradición, una historia de adoptar en su cultura el acceso a la información, y hay otros donde pues quizá llevamos poco más de 2 décadas de contar con una legislación vigente. Y esto naturalmente impacta en la forma que atendemos las solicitudes de información de la gente. Estas diferencias también incluyen desde el alcance y la cobertura de las legislaciones en materia de acceso a la información hasta el tipo de institución que está supervisando su implementación. Por ejemplo, comisiones de información, en algunos casos comisiones, defensores de derechos humanos, y en otros, como en el caso de México, organismos garantes que a la par que tutelan el derecho a saber, también, por ejemplo, garantizamos el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales, incluyendo sus facultades y atribuciones, así como los principios que deben observarse en el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia. Ahora bien, no obstante, esta coordinación advierte también como puntos de colindancia para establecer prácticas de cooperación los siguientes, que los ponemos aquí para ustedes. 1, la emisión de resoluciones administrativas, esto es para emitir prácticas de cooperación. 2, los principios normativos que disponen las leyes nacionales para su emisión. 3,
los criterios administrativos y precedentes jurídicos que son tomados en cuenta para la determinación de los órganos garantes. Y 4, el cumplimiento de las medidas de apremio y sus alcances. Finalmente, bueno, pues si la presente asamblea lo considera oportuno, también creemos que se puede advertir como algunos pasos de este grupo de trabajo, realizar algunas acciones específicas. Esto es solo una propuesta que se deriva de los resultados del análisis de la encuesta de este cuestionario que les hemos presentado y que tendría que ver, por ejemplo, con un compendio de resoluciones relevantes del año 2022, cuya integración se encuentra en marcha y en el que les invitamos a participar. Sería muy enriquecedor porque nos alimenta a todos para pues, adoptar o impulsar internamente nuestros organismos o agencias, pues lo que está haciendo una buena práctica o está sirviendo para garantizar el derecho a saber en sus países. 2, si bien contamos con un primer muestreo de las capacidades jurídicas de los miembros del ICIC, también podríamos, si así lo deseamos, ampliar la convocatoria de miembros para atender esta encuesta por un periodo de 20 días naturales más. Es decir, aquellos organismos que no participaron, creo que también podrían aportarlo y podríamos pensar en abrir un periodo de 20 días para enriquecer este mismo. Terminándolo, se difundirían los resultados recabados mediante un correo del secretariado y se convocaría una reunión del grupo de casos jurídicos. Igualmente, con los resultados expuestos, esta coordinación considera que es viable comenzar a trabajar con una emisión de debates jurídicos que conlleven a la emisión de criterios administrativos, pero ya con un carácter más amplio, más internacional en materia de acceso a la información y transparencia. Y bueno, pues estos criterios serían únicamente orientativos, es decir, serían optativos naturalmente para las autoridades y miembros del ICIC al momento de pues adoptar sus acciones o sus determinaciones jurídicas. Y bueno, pues dicho lo anterior, yo quisiera simplemente agradecer nuevamente a todos los que aceptaron participar, los que nos dieron sus respuestas. Creo que nos da un primer acercamiento a saber qué está pasando ya de manera más concreta en nuestros países conforme a la legislación que tenemos y creo que nos ayuda también a adoptar o a ir formulando algunos criterios, reitero, que sean de orientación. Así que, pues, nuevamente yo quisiera hacer una invitación a los miembros que asisten a esta conferencia a participar en las actividades del grupo de trabajo de casos jurídicos. Y aquí está Liliana Hernández, le pediría que si tiene algún comentario, alguna pregunta que ustedes quisieran canalizar, se le hicieran llegar directamente a su correo electrónico, indicando, por un lado, si desean adherirse o por otro lado, si quieren inscribirse al grupo de trabajo o atender este cuestionario que sin duda pues estaría mucho más robusto. Así que, bueno, pues ahí tienen nuestra presentación, los resultados, está a su disposición y estamos atentos si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Muchas gracias.